bienvenidos. Bueno, arrancamos de esta manera con mucha energía el programa de hoy. Esto es Médicos por Naturaleza. Estamos en la televisión pública, como ustedes ya saben. Y hablaremos de la meningitis. Estamos en la época del año en el que la meningitis empieza a preocuparnos. Bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Cuáles son los signos? ¿Esto afecta solamente a los niños o también puede afectar a los adultos? Hay distintos tipos de meningitis. En fin, mucho por desarrollar. Pero antes le doy la bienvenida a mi compañero Roberto. ¿Cómo le va? Buen día. Pero muy bien, Dolores, muy buenos días. Bueno, Robert, contame, los teléfonos para todo el mundo. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas también a través del mail. ¿Cuál es? Médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, y nuestro Facebook, que cada vez tiene más seguidores, así que estamos muy, pero muy felices porque se ha transformado en un lugar de intercambio, de ideas, de críticas, de consejos. Está muy, pero muy bueno. ¿Dónde se deben meter? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, a propósito de la meningitis, esto es un pequeño adelanto de lo que estaremos desarrollando en el programa del día de hoy. Creo que un dato con respecto a esta enfermedad meningocócica, que siempre es grave, es el consejo a los padres que cuando un chico tiene fiebre y además pueden aparecer algunas manchitas en la piel, puntiformes, de color rojo vinoso, o el chico está irritable o no lo ve bien, siempre consulta al médico, porque la enfermedad meningocócica, los chicos pasan de un estado de salud a una enfermedad grave que siempre requiere internación. Así que la consulta al médico es importante y también la prevención es muy importante, sabiendo que ahora hay vacunas disponibles para proteger contra la enfermedad meningocócica. Los niños pueden tener enfermedades graves, infecciones graves. ¿Cuál es el síntoma más habitual de la enfermedad o de la infección grave? Es la fiebre. Recuerde siempre que los niños con fiebre deben consultar rápidamente, fundamentalmente si la fiebre es muy alta y si el niño es más pequeño. Algo tan sencillo como eso, que muchas veces lo olvidamos. Por determinadas circunstancias en la vida dejamos pasar esas fiebres altas porque pensamos que ya el tercer día se van a solucionar y estamos perdiendo tiempo, y un tiempo muy pero muy valioso. Ahora sí, compartimos información, está el doctor Berman preparado. ¿Cómo te va, Guido? Buen día. Muy buenos días, Dolores, muy buenos días a todos. Hoy vamos a compartir una información que salió publicada recientemente en una revista prestigiosa que tiene que ver con el HIV. Es una información que es promisoria, pero hay que tomarlo con pinzas porque todavía está en fase de investigación y son los primeros reportes. ¿Qué significa esto? Históricamente sabíamos que las personas que ya tienen contagiado el HIV, pero que no desarrollaron el SIDA, pueden, a través de un tratamiento con antirretrovirales, que son estas pastillas que se toman, no desarrollar la enfermedad. O sea, son HIV positivos, pero no se enferman durante muchos años. Esto sería lo que hasta ahora sabemos. ¿Cuál es la información nueva? Y es que aparentemente en un grupo pequeño de personas se logró evitar el contagio a través del consumo de estos antirretrovirales o estas pastillas para el HIV. Es no que desarrollen la enfermedad, sino que no se contagien. Esto se desarrolló en un grupo de personas homosexuales que estaban contagiadas y tenían vínculo con otras personas que no estaban contagiadas y que recibían la medicación. Se logró ver que en aquellas personas que tomaban diariamente la medicación por un periodo de tiempo, se logró reducir hasta 92% las chances de contagio. O sea, sería una medida preventiva, Guido. Exactamente, esto es, por ahora muy preliminar, no indica que todo el mundo tenga que tomar estas pastillas para evitar el contagio. Posiblemente se empiece a utilizar en aquellas poblaciones de muy alto riesgo que sí pueden tener riesgo de contagio y que sería fase de estudio todavía. Así que a esperar buenos resultados en los próximos tiempos. Gracias, doctor Berman. Hoy hablamos de la meningitis, decíamos que intuimos que hay distintos tipos de meningitis que vienen y que provienen de distintos lugares. No sabemos claramente cuáles son los síntomas, cuál es el origen, cuáles son estas características que tenemos que tener muy pero muy presentes para rápidamente hacer la consulta con un médico. Fuimos a consultar, en este caso, al doctor Eduardo López, que es jefe del Departamento de Medicina del Hospital Gutiérrez, y esto nos contaba. Sé que la meningitis es siempre una enfermedad grave que produce la inflamación de las meninges, que son unas membranas que cubren y protegen al cerebro. Estas meningitis pueden ser producidas por distintos gérmenes, pero más frecuentes son bacterias y virus. Las meningitis virales habitualmente son benignas, diríamos, toman en general chicos mayores, aunque hay algunas más graves como la meningitis herpética. En cambio, las meningitis bacterianas siempre son graves, son enfermedades severas. Las bacterias que más frecuentemente la provocan son el meningococo y el neumococo. Y no solo tienen un alto grado de mortalidad,
sino que deja muchas veces secuelas neurológicas y también secuelas sensoriales como sordera, ceguera y demás. En el caso de meningococo es una meningitis muy importante porque tiene una alta mortalidad, que es alrededor del 15-20% según la magnitud y la severidad. Y el otro tema muy importante es que un 12 a un 20% de la meningitis meningocócica quedan con secuelas, de las cuales la mayoría son secuelas de daño cerebral y la segunda amputación de miembros, porque el meningococo produce trombosis de los vasos distales y a veces hay que amputar manos, dedos o pies. Así que esas son las meningitis más graves, las bacterianas. Las virales son en general más benignas, pero siempre requieren atención médica. En la meningitis meningocócica, que es la clásica meningitis también llamada meningitis epidémica, el contagio es un portador que aloja el germen en la garganta, en la nasofaringe, y lo transmite a una persona susceptible que habitualmente convive con él. ¿Está bien? Ese es el mecanismo de contagio, y cuanto más cercano sea el contacto, mayor riesgo tiene de enfermarse. Por ejemplo, si en una familia hubo un caso de meningitis meningocócica, la chance de que algún conviviente pueda hacer la enfermedad es 500 veces mayor que aquel que no convive. Por lo tanto, uno tiene que, cuando hay un caso de meningitis, trabajar muy mancomunadamente con la familia. No es la primera vez que escucho hablar de la meningitis, pero realmente todos los días se aprende algo nuevo y estoy absolutamente asombrada. Nunca imaginé de que el riesgo de contagio de la meningitis en un grupo familiar o en el grupo del que uno convive aumenta tanto las probabilidades cuando efectivamente pasa o hay un caso de meningitis. Después el doctor también hacía referencia a una situación de una meningitis grave a partir de la meningitis bacteriana, que ya seguramente el doctor tiene que nos va a hacer la diferencia entre una y otra, pero uno supone que al ser una meningitis bacteriana, la medicina tiene mejores chances de actuar, porque tiene posibilidad de actuar a través del antibiótico, ¿o no es así? Sí, el tema es que depende de la agresividad del germen, es como el antibiótico va a actuar y depende de cuánto tiempo se tarda en comenzar el tratamiento. Perfecto. Por eso es tan importante poder distinguir rápidamente cuándo es que tenemos que acudir al médico y tratar de diferenciar los síntomas, ya para no acudir y no generar alarma frente a una angina pensando que por ahí es una meningitis, pero tampoco dejarse estar en casa y esperar varios días y que esto se ponga peor. Sergio, repasemos entonces. ¿Una fiebre persistente? ¿Una fiebre alta? No sé, sí, decime vos. Depende de la edad. En los chicos neonatos hasta los 30, 40 días, tanto es importante la fiebre alta como la fiebre baja, se ponen hipotérmicos. Entonces, un neonato de más de 37,5, menos de 36,5 de temperatura, menos de 36,5, o sea, hipotérmico, o más de 37,5, hay que acudir al médico. Porque muchas veces los bebés tienen baja temperatura. A mí me ha pasado en varias circunstancias de tomarle la temperatura por alguna circunstancia y ver que tiene menos de 36,5 y uno también se asusta y piensa ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay que ver si está abrigado, si no está abrigado, obvio. Ver el ambiente en el que está. Pero a eso en el neonato se suma también como principal signo el rechazo del alimento. Es un chico que está muy quejoso, no quiere prenderse a la teta, está apático y está como hecho un flan, como hipotónico. Uno lo levanta y no es el hijo mío de siempre. Ahí yo tengo que acudir al médico. En esto el sentido común de los padres juega mucho, ¿no? No es el de siempre, hay algo muy raro acá. Bueno, yo tengo que acudir al médico. Si a eso le sumo la fiebre, le sumo en algunos casos las manchitas en la piel que decía recién el doctor López y que ya hablamos varias veces, que son las petequias, que vamos a recordar, son unas manchitas en la piel que cuando yo estiro la piel no desaparecen. Claro. Si yo tiene una manchita rojas, estiro la piel y desaparecen, me quedo tranquilo. Si estiro la piel y no desaparecen y siguen tal cual, yo tengo que acudir al médico. No mañana ni pasado, tengo que acudir al médico en ese momento, si el médico mío no está, a la guardia. Ahora, ¿qué pasa con el dolor de cabeza? Cuando hablamos de un neonato, obviamente no puede hacer referencia a que le duele la cabeza, pero en general los chicos que tampoco logran identificar claramente el dolor de cabeza, hacen una referencia al tema de los ojos, ¿no? A la sensación de que hay algo que... No solo, porque son dos cosas distintas. La fotofobia que aparece, que es la luz, me molesta mucho y le tengo fobia a la luz.
porque me trae más dolor, me hace pestañear, cierro los ojos. Eso es un signo de meningitis también. Y el dolor de cabeza intenso también es un dolor de cabeza que generalmente no cede con los analgésicos que habitualmente se usan. La fiebre... Y la pregunta es, ¿hay que darle analgésicos? Porque también esto es un dilema que, no sé, a mí por lo menos se me presenta como mamá. Me duele la cabeza. ¿Le doy un analgésico si no tiene fiebre? ¿O espero a ver si esto se desarrolla o termina teniendo un pico de fiebre para, bueno, como decimos, acudir al médico, no acudir, ver cómo evoluciona? Sería bueno explicar por qué tu pregunta. La mayoría de los analgésicos también son antitérmicos. Entonces, cuando yo le doy un analgésico para el dolor de cabeza, la aclaración. Claro, yo estaba pensando en el antitérmico. Cuando yo le doy un analgésico a un chico porque le duele la cabeza, también voy a evitar que le suba la temperatura. Pero ante infecciones graves, el analgésico y el antitérmico no le va a bajar la temperatura. Bueno. Es una infección muy grave y el chico está aguda, gravemente enfermo y está en muy mal estado general. Vos como pediatra, en general, ustedes como médicos en la guardia, ¿se dan cuenta fácilmente de una meningitis o se necesitan ciertos estudios específicos? Y por eso viene la pregunta, ¿cómo se diagnostica una meningitis para tener la certeza de que el chico tiene esta patología? Depende de la edad, es como uno la sospecha por los signos y síntomas que tiene el paciente. En chicos más chiquitos, como ya lo expliqué, y en chicos más grandes, aparte del dolor de cabeza, la fotofobia y la temperatura alta, hay algunos signos clínicos que buscamos, como por ejemplo la rigidez de nuca, que el chico lo tenemos acostado, le levantamos la cabeza y apenas yo de la cabeza, un chico con meningitis, lo levanto así y no le levanto la cabeza, le levanto todo el cuerpo. El chico está rígido porque hay una irritación de las meninges, que son unas membranas que recubren el cerebro y todo el sistema nervioso central, inclusive la médula. Por esa irritación se contractura todos los músculos de la espalda y yo lo levanto entero al chico. Y otra cosa que tiene frecuentemente son vómitos en chorro. Está descrito como el vómito del exorcista. Claro, pero lo que lo caracteriza es que son vómitos sin náuseas previas. El chico no dice, voy a vomitar. El chico está lo más tranquilo y de repente vomita. Eso es así como un signo importante. Ahora, hay un axioma en medicina, en la pediatría más que nada, ustedes me dirán si en los adultos también, que es, si yo pienso que puede... Meningitis pensada es un chico al cual yo le hice una punción lumbar ya. Perfecto. Si son varios hagamos médicos, referencia a la punción lumbar. Si son cualquier persona. Si son varios médicos y uno dice, no tendrá una meningitis, chau, sonamos, a este chico hay que punzarlo. O sea, la primer duda... se punza, porque lo que se busca es, expliquemos que es la punción lumbar, es una agujita que se pone en la espalda entre dos vértebras y se llega, es parecido a la peridural que se le da a las mujeres. Ahora, duele, es molesta, se hace con anestesia. Y genera, digamos, porque cuando uno llega a esa instancia tenés todas estas preguntas, está bueno saberlos de antemano. Lo que pasa es que un chico que está gravemente enfermo a veces ni siquiera se da cuenta que uno lo está punzando. Si el chico se da cuenta lo está punzando, está tan entregado, se siente tan mal que realmente... Igual es un estudio que se hace, digamos, en manos entrenadas, se pone al chico de costado o a la persona de costado. Veíamos una imagen recién. Hay que flexionarle bien la columna para poder poner la aguja entre medio de las dos vértebras y no se va a tocar la médula, digamos. Esto lo que busca es sacar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea la médula. Ahora, Sergio, el resultado de esa punción, ¿te va a indicar si ese chico tiene una meningitis bacteriana o te va a indicar que ese chico tiene una meningitis, puede ser viral o bacteriana? El líquido que se saca se somete a varios estudios, uno de los cuales está en un ratito y que me dice qué cantidad de células tiene, cuál es el pH, si algo llama láctidos, el LDH, la glucosa, las proteínas, todo eso. Hay algunas que son más características de una meningitis viral y otras que son más características de una meningitis bacteriana. Entonces me inclino más a una que a otra sumado los síntomas y a la edad. En base a eso lo empiezo a tratar mientras el líquido se cultiva. Cuando el líquido se cultiva, de acuerdo a la bacteria que crece, yo voy a seguir con ese antibiótico que corresponde a esa bacteria. Bueno. Igual una cosa más el líquido cefalorraquídeo es transparente, cristalino, translúcido. Se lo dice cristal de roca. Exactamente. Cuando vos punzás y de repente sale un líquido que es turbio, casi tenés el diagnóstico de meningitis. Claro, vos ya lo ves ahí. En el momento. Ya lo ves ahí. Ves cómo cae y está turbio. Ya está. Bueno, dicho todo esto,
tenemos que hablar del tratamiento, ¿no? ¿Cómo se trata una meningitis viral? ¿Cómo se trata una meningitis bacteriana? Pero esto lo vamos a conversar y lo vamos a desarrollar después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar y hacer sus consultas. Roberto, ¿a dónde? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, un tema muy interesante porque en general es un fantasma que tenemos todos. Es una enfermedad que nos da mucho miedo y que suponemos saber algunas cosas y en realidad, en general no sabemos nada. Entonces está bueno saber. Ya venimos. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración puedes salvar toda tu vida. ¿Sabías que los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud y también entre él o los agentes del seguro de salud?